nuevos, estamos estudiando el libro de Primera de Pedro, ¿ok? Entonces, si tienen por ahí una Biblia o en su teléfono, donde quieran, ahí en el computador pueden buscar Primera de Pedro y pues un resumen rápido de lo que llevamos. Entonces, resulta que esta epístola la escribió Pedro como al final de su vida y él, en ese momento él ya se encontraba en Roma, imagínense. Yo no sabía que Pedro había terminado en Roma. Yo pensaba que Pablo era el que iba como para Roma y que obviamente llegó a Roma, pero pues yo nunca supe que Pedro llegara a Roma, pero esta carta él la escribió desde Roma. Ahí mismo dice. Y entonces él están pasando por dificultades los hermanos de unas iglesias que quedan como en lo que ahorita en el presente viene siendo como Turquía, ¿no? Entonces aquí al comienzo dice que en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, todas esas regiones se ubican en lo que en el presente es Turquía, ¿no? Y entonces parece que había persecución, no todavía de los romanos, sino de las personas que no eran cristianos y que veían este grupo crecer y pues los estaban persiguiendo, ¿cierto? Pronto vendría la persecución de Nerón, que ese sí les dio en la cabeza a los cristianos bien feo, usted sabe, ¿no? Que los ponía como leones y todas esas cosas horribles. Pero hasta ahora, entonces el propósito de esta carta son dos cosas. Uno es enseñarles cómo se deben portar ellos en medio de la persecución, en medio de una situación bien difícil, ¿cierto? Y lo otro era explicarles cómo los gentiles, pues que son los que fue dirigida la carta, cómo entran ellos dentro del plan de Dios y cómo ellos fueron como adoptados a la nación, digamos, al pueblo de Israel, que es el pueblo de Dios, ¿cierto? Y entonces él te hace muchos símiles con las cosas que ellos tenían antes, como es el templo, ¿cierto? Como es digamos, el Éxodo, ¿cierto? La Pascua, todas esas cosas. Entonces, eso ya lo habíamos hablado y no lo quiero repetir, pues, porque me da cosa con las personas que ya lo hemos estudiado, ¿cierto? Pero pues pensemos en eso como... ¿Perdón? ¿Alguien dijo algo? No, nadie, ¿cierto? Bueno, ya saben, pueden interrumpir. Bueno, entonces, pero pongan la cámara porque quiero ver cómo están aburridos o ya fueron para el baño y se pusieron a trabajar. Micho no está trabajando. Micho está trabajando, ya sé. Está en la computadora. Bueno, entonces vamos a empezar a leer, ¿ok? En el versículo 13 del capítulo 3. Entonces, Primera de Pedro 3, 13. ¿Ok? Este pasaje es bien interesante porque tiene varios conceptos aquí y tiene una parte súper interesante que la vamos a ver y a ver ustedes qué opinan porque pues, se presta un poco como para el debate, ¿no? Pero vamos a leerlo. Dice, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Lo va a robar a las personas que no están hablando, que le pongan el muro para que no haya eco. Entonces, si alguien, cuando vaya a hablar alguien, por ejemplo, mi tía Patricia no tiene el muro, entonces ponle mi tía. Entonces, cuando ya vayan a decir algo, quitan el muting y cuando ya no vayan a decir nada, entonces lo dejan así en mute, porque si no, entonces se oye un eco
Y pues esa palabra es horrible, ¿no? Y pues esa palabra. Ya, Pati, ponlo en mute. Ya, Pati. ¿Cómo? ¿Qué? Yo no sé cómo, mijo. Toca la pantalla y hunde el microfonito de abajo. Toca la pantalla y hunde el microfonito que aparece abajo. Estoy en el teléfono. Por eso, toca la pantalla del teléfono. Bueno, entonces, ¿dónde íbamos? Bueno, vamos a seguir. Dice, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Pero yo le digo a Macho que me ayude. Bueno, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia para que los que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, a los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Bueno, entonces es un pasaje con muchas cosas, muy lindo. Y pues lo primero que vamos a ver es esto que dice acá en el versículo 17, que es como una conclusión, inclusive casi de toda la carta, ¿no? Miren lo que dice acá. Dice, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, primero que todo, que a veces es la voluntad de Dios que padezcamos. Qué interesante, ¿no? Y al comienzo de la carta, ¿por qué? Es para purificar nuestra fe. ¿Cierto? Perdonen que digo tanto cierto. El otro día vi el video y dije, pero yo digo cierto cada 3 segundos. Cosa tan horrible. Bueno, pero vamos a seguir. Entonces, cuando tengamos estos problemas, cuando estemos padeciendo, lo que Pedro nos aconseja es que hagamos el bien. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo,
versículo 14, mas también si alguna cosa padecéis por la causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificar a Dios, Señor, en vuestros corazones. Esa parte hay dos palabras ahí y una es ser bienaventurado. Entonces, el ser bienaventurado significa por ejemplo, ¿se acuerdan de la bienaventuranza? Es el Q. En las bienaventuranzas, yo creo que esta es la conferencia más loca de la historia. ¿Ustedes qué opinan? Yo escucho mucho eco. Esta es la conferencia más No se entiende casi nada porque con mi tía y con mi mamá las dos tienen el micrófono prendido. Bueno, y se vamos oye a hacer lo siguiente. Ya salió. ¿Qué les parece si nos pasamos a Google Meet? Y yo hago la junta en Google Meet e invito a todos por Google Meet. ¿Les parece mejor? Ya. Por favor. ¿Sí? No, pero ya. Pero creo que ya se mejoró, el problema era mi mamá. Hable otra vez a ver si hay eco. A ver, ahí ya. Ya. Ya no hay eco. Ok, perfecto. Entonces ya podemos seguir. Ana también tiene el micrófono abierto. Okay, so we write U times V first. U is 10. Bueno, que después de ese ruido tan horrible. I'm gonna put the 1/3 in the front. Like that. My U times my V. Okay. Minus the integral of V, VU. I use V twice. Ok, perfecto, Ana. Ahí ya quedó bien. ¿Cierto? Perfecto, fabuloso. Muy bien, muy bien. Bendito sea Dios que se arregló esto. ¿Me escuchan? Bueno, perfecto. Bueno, entonces estamos hablando dice que somos bienaventurados cuando padecemos por la justicia. En las bienaventuranzas hay ese digamos, ¿cuál es la palabra? Es como una contradicción, porque ser bienaventurado, la palabra bienaventurado se puede traducir también feliz o gozoso. Entonces, ¿cómo así que, por ejemplo, en las bienaventuranzas dice gozosos los que lloran, o gozosos los pobres de espíritu, o gozosos los que padecen, todo eso? Y la razón es esto mismo, porque le estamos demostrando a Dios que nuestra ciudadanía no es de aquí, que somos esos peregrinos que habla también Pedro en otras partes, que somos así como cuando los judíos estaban en el Éxodo, que ellos iban caminando por ese desierto. Dios les estaba proveyendo todo, pero pues era una situación complicada y difícil, y pues ellos también en esa situación pues tomaron decisiones buenas y decisiones malas, más que todo malas, ¿no? Desafortunadamente. Pero entonces nosotros igualmente somos bienaventurados y en última recibimos un gozo verdadero y un gozo más duradero, porque el resultado de eso es que nuestra fe, como hablábamos antes, pues va a ser purificada. Pero sigamos, dice que
Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Entonces, volvemos al punto de que les estaban persiguiendo. Hay un grupo de personas que les estaba persiguiendo y les estaba haciendo cosas malas. Entonces, algunos de nosotros de pronto podemos estar pasando por algo similar, de pronto otros no tanto, pero es muy horrible cuando uno está en una situación así, en la cual hay personas que quieren como ponerle la zancadilla a uno, quieren hacerle el mal. Eso es complicado, ¿cierto? Pero entonces, en vez de amedrentarnos, tener temor, conturbarnos, que a veces podemos tener esa tendencia a que esa sea nuestra reacción y nuestra respuesta a los problemas, tenemos que hacer otra cosa muy diferente, y es santificar a Dios el Señor en nuestros corazones. Santificar es una de esas palabras. Estamos en el versículo 15. Santificar es una de esas palabras que las escuchamos mucho, pero a veces no sabemos ni qué significa eso, ¿no? Santificar significa darle un sitio especial y que algo tenga una función muy especial y aparte. Entonces, en este caso, al que tenemos que santificar, o sea, darle un sitio muy especial, es a nuestro Señor Jesucristo en nuestros corazones. Si ustedes se acuerdan, los judíos tenían una cuestión que ellos decían, que se llama Shema, que ellos lo recitaban todos los días, y era el mandamiento que decía que había que amar a Dios con todo tu corazón. Bueno, que Dios es uno. Ama a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo tu alma. Y cuando le preguntaran a Dios cuál era el mandamiento principal, pues él dijo ese, y el segundo es como el primero, que es amar a tu prójimo como a ti mismo. Bueno. Tojas, Sí. ayer exactamente estábamos leyendo ese verso con Daniel, pero él me preguntó, mami, pero si tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón, ¿con qué espacio dejamos para los demás? No creas que eso se me hizo difícil responderle, porque yo le pues amamos a Dios, amamos al prójimo, pero para él fue como difícil de entender eso. Es una buena pregunta, claro que sí. Y los niños son buenísimos para hacer excelentes preguntas. Y esa pregunta es muy buena. Y yo creo que, digamos, si me tocara a mí el turno de responder esa pregunta en particular, yo diría que el amor de Dios antes nos ayuda, o sea, cuando amamos al prójimo, el prójimo, o sea, los seres humanos son es lo que nosotros tenemos experiencia más parecido a Dios, porque en esta creación de Dios, los que fueron hechos a imagen y semejanza de Dios, somos nosotros. A pesar de que somos de carne y de hueso y que nos parecemos a los animales, en realidad somos más que eso. Y cuando vemos otra persona, es lo más cercano que tangiblemente podemos ver que se parezca a Dios. Entonces, digamos que sí, pero pues Dios, además de eso, Dios es amor y Dios es tan grande. Entonces, el amor es un concepto que es muy complejo. Dios es amor y nosotros no entendemos a Dios completamente, pues el amor igual creo que no lo entendemos completamente, porque eso es Dios es amor. Pero no sé si ahí ayudó en algo esa o si alguien más quiere colaborar en algo ahí en ese pedacito. Pues yo creo que amar a Dios es amarlo todo, ¿no? Entonces, porque pues ahí está, ahí es donde está el verdadero amor a Dios, ¿sí? En valorar a los demás, en valorar al medio ambiente, en valorar todo lo que uno conoce y lo que no conoce. Creo que
amar a Dios ya es amarlo todo, ¿no? Sí, estoy de acuerdo, Andrea, porque inclusive Dios nos dio la creación, se la dio al ser humano la tierra para que la administráramos, porque cuando Él hizo el jardín del Edén, Él le dijo, quiero que tú cuides, y todo está bajo tu potestad. Entonces, nosotros somos responsables por la creación. Hasta cierto punto hemos hecho un muy mal trabajo, pero pues eso es parte del plan de Dios de arreglar ese problema principal que pues es el pecado que ha causado todo esto. Y también que el amor como, no, una vez cuando piensa en amor, piensa como en el sentimiento de la barriguita, de las mariposas, pero muchas veces el amor en verdad es una acción. Entonces, amar a Dios es en verdad darle la prioridad en todas las acciones que uno toma. Cuando él dice amen a Dios sobre todas las cosas, con toda su fuerza, todo su corazón, es que todo lo que uno haga, lo haga por el filtro de darle gloria a Dios y de amarle a Dios. El amor no es un sentimiento que hoy no estoy amando a Dios, no. Usted puede estar muy deprimido, aburrido y aún así estar amando a Dios si opta por tomar decisiones y acciones que le dan alabanza a Dios. Entonces hay un poquito de nuestro concepto normal de amor, no siempre es el concepto de la Biblia de amor. No, nosotros tenemos a veces una concepción del amor un poco, digamos, superficial. Y otra cosa que hablamos del amor también, que me hace recordar ahora Andrew, él hablando, es que el amor también casi siempre tiene que ver con sacrificio. Y si vemos cómo Jesús nos amó y terminó su amor en ese gran sacrificio que él hizo, y que nosotros tenemos que seguir sus pasos, entonces no nos debe extrañar que a veces hayamos que hacer sacrificios por otras personas. Y en últimas eso es la humildad, de lo cual vamos a hablar ahorita más adelantito, y es eso, pensar más en otros que nosotros mismos. Y es difícil porque uno siempre, pues entre más uno está entre más madura y entre más está más grande, más se da cuenta de que esa es la vida, ¿no? Cuando uno está más joven, uno solo piensa en uno, como cuándo me van a dar en la Navidad, en el cumpleaños, qué voy a agarrar para mí, lo que yo quiero hacer. Después de uno adulto, pues cambia un poquito los juguetes, pero en últimas uno piensa, bueno, ¿y cuál va a ser mi carrera con la cual me voy a beneficiar a mí para yo tener mi casa? Bueno, no estoy diciendo que las cosas sean malas, ¿no? Claro que no. Pero pues se puede convertir en una prioridad y en un ídolo, ¿no? Si no tenemos cuidado. Y de la manera bien tomada, pues obviamente queremos cosas buenas para nuestra familia, eso está perfectamente bien, pero pues de nuevo hacerlo por otros, el sacrificio y el amor. Bueno, pero sigamos aquí en el texto porque nos hicimos un paréntesis ahí, pero importante, pero que, bueno, no me parece que se sale del todo, pero vamos a continuar aquí. Entonces ya hablamos de santificar, o sea, ponerle a Dios en ese lugar especial en nuestros corazones. Hay un punto especial que yo quiero hacer sobre eso de los corazones, y es que nosotros digamos, en nuestra cultura tenemos la influencia griega más que la influencia judía, y para nosotros el corazón simboliza como donde están las emociones, ¿cierto? Solamente. Para los judíos, el corazón simbolizaba también el pensamiento, la mente, la voluntad. Entonces, por eso es que él les decía que abrió los ojos de sus corazones. ¿Se han visto esa expresión ahí en la Biblia que dice abrió los ojos de sus corazones? Pues estaba abriendo los ojos del entendimiento de las personas, porque ellos así miraban el corazón, diferente a nosotros. Nosotros pensamos en el cerebro. Cuando pensamos en pensar, pensamos en el cerebro. E inclusive
ahora que pues han habido otros descubrimientos de la ciencia y la ciencia cada vez descubre lo que Dios ya sabe, obviamente. Han descubierto que el estómago, el corazón, todo el sistema, en el estómago, por ejemplo, hay neuronas casi la misma cantidad de las del cerebro. O sea que el estómago es como otro cerebro. Y pues nosotros realmente pensamos que entendemos las cosas, pero en realidad no, porque fuimos hechos con la sabiduría de Dios y la sabiduría de Dios es pues muchísimo más grande que la de nosotros, ¿no? Bueno, entonces vamos a seguir ahí. Fortificad vuestros corazones, está siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Ahí hay un sermón de cómo predicar y cómo evangelizar las personas. Porque muchas veces yo veo que las personas tendemos a, por ejemplo, voy a dar el ejemplo de este asunto de la cuarentena. Entonces hay personas que han dicho que la cuarentena no es necesaria, que eso es una tontería, que eso es una invención para quitarle los derechos a las personas, etcétera. Y otros dicen lo contrario, que no, que sí, que hay que hacerlo, que esa es la única manera de hacerlo. Y fácilmente, por una diferencia de opinión, uno tiene la tendencia, como la tuve yo cuando vi ese comentario ahí en Facebook, a decir, esta persona sí es muy bruta, ¿no? Es que es tapado y cerrado por dentro, pero entonces, no, mis hermanos, esa no es la manera como uno tiene que decir o opinar de una persona, ni cómo debe, menos cómo debe hablarle, sino más bien cómo, pues con la defensa es con mansedumbre y con reverencia. Entonces, la mansedumbre, desde luego, involucra, digamos, humildad, digamos, calma, digamos, no pelea ni conflicto. Si uno le quiere predicar a alguien y empieza el conflicto, ahí ya se perdió el año hace años. Bueno, y lo segundo, entonces, con reverencia. ¿Cuál es la reverencia? Reverencia es respeto. Es respetar que la opinión de la otra persona es importante y que nosotros no nos la sabemos todas. Y que de pronto esa persona entiende las cosas de otra manera, pero que ese es su camino por donde él ha andado y pues que solo Dios sabe hasta qué punto esa persona tiene o no tiene razón. Entonces no podemos ser irrespetuosos y que alguien nos diga su opinión y sencillamente desecharla. No. Inclusive este asunto de la cuarentena. De pronto hay algo de razón en eso, de que dejar que la cosa evolucione sola sin hacer estas medidas tan drásticas. No se sabe, de pronto hay algo de cierto en ello. Yo no lo sé. Pero bueno, entonces ahí vamos bien, ¿no? Entonces sigamos en el 16, dice, teniendo buena conciencia. Buena conciencia. Eso de la buena conciencia lo vamos a expandir más adelantico, Dios mediante, que nos alcance el tiempo. Porque lo ha hablado bastante Pedro, ¿no? Acuérdense que lo dijo también como por aquí en el versículo 12, mire, dice así, dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras, etcétera, etcétera. Todo lo que habíamos visto antes. Entonces no nos quedemos ahí pegados porque eso ya lo hemos, digamos, visto varias veces. 17. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios lo quiere, que haciendo el mal. Eso ya lo vimos.
18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Desde luego que nosotros, gracias a Él, no tenemos que sufrir digamos, ese castigo que Él sufrió por los pecados. Más bien nosotros nos beneficiamos de que Él pagó por eso y ya nosotros no tenemos que pagarlo. Pero en nuestras cosas que no tenemos, nuestros retos, en nuestras dificultades, en nuestras enfermedades, vamos a padecer. Y lo que Pedro nos enseña es continuar a hacer el bien y seguir el ejemplo de él, que fue padecer para llegar a Dios. Pero entonces en el caso de Jesucristo, él padeció una sola vez. Sabemos que el sacrificio de él es el último sacrificio, no necesita más sacrificios, sacrificio completito. Cuando él ya terminó, él dijo, fue hecho, o sea, eso ya quedó listo, la cuenta fue pagada. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Él es el que nos lleva a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Entonces, desde luego que él murió y resucitó, pero el Espíritu, pues, el poder del Espíritu lo volvió a traer a la vida y pues él vive, ¿no? En el 19, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Esa frase yo creo que nos explica ese pasaje anterior, que es un poco complicado, porque uno lo puede, digamos, entender diciendo de que Jesucristo fue y le predicó en espíritu a las personas pues que les mató el diluvio, ¿no? Pero también se puede entender de que nosotros somos salvados como fue salvado Noé. Es decir, si ustedes se acuerdan, Noé, Dios le dio una información, que es la siguiente. Le dijo, va a empezar a llover y voy a matar a todos los animales y las plantas, todos. De modo que si te quieres salvar, tienes que hacer una barca, subirte, yo voy a traer los animales, van a pasar X cantidad de días y pues ya todo. Y entonces mientras él hacía el arca, él predicaba este mensaje. Y la gente, desde luego que muchos no creyeron, solamente 8 fueron los que creyeron, que fue su familia. La demás gente se burlaba de él, se la pasaban burlándose de él. Si ven que es igualito lo que le está pasando a las personas que están recibiendo este mensaje, que se estaban burlando de ellos, que los estaban atacando, que los estaban, digamos, haciéndoles cosas malas por lo que ellos creían. Entonces nosotros igual, como Noé, nosotros escuchamos el mensaje de la salvación que viene por el Evangelio y así como Noé pasó por esa agua, nosotros pasamos por un bautismo cuando respondemos al Evangelio y decimos, nosotros creemos que Jesucristo es Dios, el Hijo de Dios, que vino para rescatarme a mí de este mundo que se va a ser destruido, porque la Biblia nos enseña eso también, que este mundo va a ser destruido,
Y él dice, no, yo me quiero subir al barco, yo no me quiero quedar aquí para quemarme con este mundo. Y entonces en ese momento, cuando aceptamos eso y confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos, entonces, y confesamos que Él es el Hijo de Dios, pues ahí podemos también ser bautizados o se nos debe ofrecer ser bautizados en ese momento. Y entonces, ¿qué pasa? Aquí nos dicen qué va a pasar después. Entonces no nos bautizamos para quitarnos las inmundicias de la carne, es decir, no nos bautizamos para pensando de que ese bautismo nos va a, digamos que milagrosamente el día después de que tú sales de esa agua, ya no vas a volver a pecar, ni se te va a quitar esa tendencia que la carne tiene para el pecado. Lo que es la diferencia es que nosotros ahorita vamos a tener una aspiración a hacer lo que es correcto. Dice, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Entonces, otra vez volvemos que con el asunto de la resurrección, poder de la resurrección por medio del Espíritu, igual a nosotros nos ayuda el Espíritu Santo a tener esa buena conciencia, a tener esa buena, la fe que produce obras. Después dice, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Entonces ahí ya nos muestra el siguiente paso que hizo Jesús después de la resurrección, que fue subir al cielo, a la diestra de Dios, y que ahí están todas las autoridades espirituales sujetas a él, como lo dice en Efesios, y en últimas, pues todo va a ser sujeto a él. Y qué es lo que está pasando aquí. Entonces, no sé, ¿alguien tenga algún comentario sobre este pedacito que acabamos de ver o de estudiar? Yo sé que es un pasaje un poco complicado y fácil de malentender o de tomarlo por el lado que no es, ¿no? ¿Alguien quiere meter la cucharada o no? Se pone más complicado en el otro cuando llegue a Primera de Pedro capítulo 4, que vuelve a hablar acerca de predicarle a los muertos y eso, así que es un tema difícil. Vamos a predicarle a los muertos también, claro que sí, Andrew, tranquilo, gracias por acordarme de ese pedazo. De acuerdo, o sea, aunque uno lo interprete de esa manera, es correcto, sea o no sea eso, no aplica a nosotros, entonces ¿qué? Es un dato curioso en ese sentido. Pero bueno, yo pienso que Dios, que toda la escritura tiene un propósito. Entonces, yo digo que eso es un punto que yo creo que me gustaría hacer ese punto sobre las escrituras que son complicadas, porque hay muchas cosas que son difíciles. Y es lo bueno de la escritura no enmascara la realidad, no es una novela de ficción ni 100 años de soledad, ni nada, no, es la realidad, es la palabra revelada de Dios. Y si meditamos en eso, yo creo que el Señor nos va a iluminar y vamos a ver más y más significado en ello. Bueno, ¿alguien más quiere decir algo? José, ¿tú qué opinas? ¿Usted le escucha, hermano? Sí, claro. No, sí escucha. Pues no sé, piensa una opinión. Que me quiere dejar la pregunta más difícil a mí.
El chicharrón se llama. Chicharrón. Sí. Bueno, ese es un pasaje muy difícil y como dijo su hermano, en realidad pues a los muertos hay que dejarlos solos, no hay que molestarlos. Pero sí es un pasaje muy, muy bonito. O sea, a mí me gusta mucho el 21, que de hecho la Biblia judía dice, ¿verdad? Un poquito diferente, porque está aludiendo, está poniendo que el bautismo ellos se bautizaron también, ¿no? Noé y su familia. En realidad ellos no fueron bautizados porque ellos estaban en un barco, ¿no? Pero el agua fue por el agua. Pasaron por agua. Fueron salvos, ¿no? Entonces es como que el Pedro está atando eso, ¿verdad? A la salvación nuestra. Entonces hace la aclaración de que no es que el bautismo en sí nos salve, ¿verdad? Porque no puede salvarnos por agua, nada, o sea, simplemente porque nos bauticemos. Pues, después dice que es como que tengamos una nueva conciencia. O sea, como que es como cuando uno llega a la universidad o se enlista para el Army, o sea, las Fuerzas Armadas, y cuando uno firma, ¿verdad? Y uno dice, wow, qué mucha responsabilidad tengo ahora. Entonces, o cuando uno firma, por ejemplo, la hipoteca de una casa, uno dice, wow, tengo por 30 años, voy a tener que pagarla. O sea, es como, aquí más que todo hay que verlo en el contexto del arrepentimiento, de que cuando nos arrepentimos es como pensar diferente de lo que hicimos. O sea, es como renovarnos nosotros mismos. Y eso es lo que, o sea, el bautismo no lo podemos aislar de lo espiritual. O sea, muchas, por ejemplo, iglesias lo han aislado, lo han separado, como que hay un acto espiritual y uno material, ¿no? Y se pueden hacer no en el mismo instante, sino semanas después, ¿no? Pero en realidad es como que cuando uno se bautiza, tenemos que darnos cuenta que, wow, hemos entrado al reino de los cielos. O sea, como dice, en Colosenses lo dice claro, dice que Dios nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Y quizás nuestra mente no es capaz de uno poder decir eso y sentirlo y decir, wow, es como cuando uno va a Disney, ¿no? Y dice, wow, estoy en Disney. La primera vez, ¿verdad? Pero desde acá de Georgia, uno dice, ¿cómo será aquello, no? Pero cuando uno llega a Jesucristo y se bautiza, ¿verdad? Y está unido a Cristo, pues es como debe ser, o debemos imaginarnos por lo menos, de que, wow, somos parte de Cristo, somos parte de Dios, estamos en el reino de Dios. Y sí, como dice usted, este pasaje es difícil, pero es difícil si queremos entenderlo literalmente. Pero si lo aplicamos a nuestra situación de que somos una nueva criatura, pues tenemos una responsabilidad delante de nosotros muy grande. Sí, ok, gracias, José. Sí. Me gustan siempre tus comentarios y bueno, los de todos. Entonces, vamos a seguir allí en el 4.1, ¿ok? Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Eso está bien interesante. Voy a repetir esa última parte. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Sigamos. Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en las lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta
al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque esto también ha sido predicado, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne, según los hombres, pero vivan en espíritu, según Dios. Bueno, entonces, volvamos aquí al comienzo de esta parte. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, armados del mismo pensamiento. La Biblia nos habla mucho de eso, de transformar nuestra mente, de cambiar nuestra forma de pensar, de cambiar el cassette de nuestra cabeza, porque nosotros tenemos, como les comentaba antes, nosotros tenemos un cassette como automático, y también tenemos como dos cassettes automáticos, uno que es como tratando de agradar a Dios y otro como que tratando de agradar a nuestra carne, ¿no? Y desafortunadamente la cultura y el mundo pues alimenta más esa parte de la carne, y yo veo que nosotros pues vemos mucho o permitimos mucho del mundo para que nos influencie. Por ejemplo, por medio de la televisión, por medio de los amigos, sí, de las cosas del mundo. Y entonces a veces hasta se nos olvida Dios, se nos olvida por completo. Y viene Él, y Él es el que nos rescata de esa triste situación cuando estamos allá perdidos. Y gracias a eso es que estamos aquí, mis hermanos, porque si no fuera Dios, por Dios, ninguno de nosotros estaremos aquí haciendo este estudio, hermanitos, se los garantizo. Por la misericordia de Dios, Él tuvo a bien de que alguien nos predicara el evangelio, y también por su misericordia lo obedecimos, y también por su misericordia pues nos purificamos, y cada vez más tenemos esa conciencia que estamos hablando, esa aspiración a hacer las cosas bien. Entre más maduramos, entre más crecemos, entre más nos envejecemos, pues más nos damos cuenta de que ese es el camino correcto. Y entonces armados nosotros de ese pensamiento de Cristo, el cual padeció en la carne y terminó con el pecado, porque él sí lo crucificó allá en la cruz al pecado. Pero igual nosotros, ese pecado que nosotros tenemos en nosotros mismos, con nuestros padecimientos en la carne, nosotros también lo estamos crucificando y lo estamos teniendo victoria en ese pecado. Yo creo que inclusive desde Génesis Dios se lo dice a Caín. ¿Se acuerda que él le dice a Caín, el pecado está ahí acechándote y quiere devorarte, pero tú puedes prevalecer contra él? Entonces, entre más nosotros seguimos siguiendo el ejemplo de Cristo y su pensamiento, pues vamos a ganarle más al pecado, vamos a ganar esa batalla del pecado. Y qué importante es que nosotros, por eso es tan importante nosotros estudiar pues toda la Biblia, porque toda la Biblia habla de Jesús, pero importante hablar de las palabras de Jesucristo mismas y tratar de ver cómo era que él pensaba, porque las enseñanzas de él son
son absurdas y sí que son complicadas a veces, pero requieren eso que hablábamos, requieren leerlas cuando no las entendamos, pedirle a Dios que nos explique, que nos ilumine para que las entendamos mejor. Pero muy importante que nos preocupemos por ver el pensamiento de Jesucristo, que era lo que él pensaba. Yo he predicado y he dicho a veces por ahí, dando clases y cosas, cuando vemos el Sermón del Monte, que son pocos capítulos, son como unos 5 capítulos, algo así, pero yo creo que uno se puede quedar ahí toda la vida pensando en eso, porque la profundidad de ese sermón yo creo que es insondable todo lo que uno le puede sacar solamente a ese sermoncito. Pero así es que nos vamos, digamos, renovando en nuestro pensamiento y terminando con el pecado también en nuestras vidas para gloria de Dios, como lo dice Pedro en el primer capítulo. Dice, para no vivir, versículo 2, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Ahí podemos ver que hay un contraste entre las concupiscencias y la voluntad de Dios. Cuando estamos siguiendo las concupiscencias, obviamente nos estamos saliendo de la voluntad de Dios. Y las concupiscencias, pues él ahí las va a explicar muy bien qué son. Es lo que agrada al mundo. ¿Qué agrada al mundo? Bueno, ponga usted un programa ahí, ponga Game of Thrones ahí, ponga lo que quiera, ahí le muestra claritico qué es lo que el mundo quiere. Sexo, drogas y violencia, eso es. Y poder, y dinero, y exaltarse a sí mismo. Ese es el modelo que nos presenta el mundo. Y que es difícil a uno a veces de no conformarse a eso. Y conformarse es como ¿qué? Conformarse es como cuando tú estás haciendo la gelatina. Entonces tú tienes la gelatina es un líquido y si tú lo echas en el molde al calor bien resistente, ¿cierto? Y que tiene forma de dona, pues entonces la gelatina queda con forma de ¿qué? De dona. Si lo pones en un molde que tiene forma de oso, pues entonces va a quedar un oso. O si es de carro, la gelatina no le importa. La gelatina se conforma a lo que sea. Y los seres humanos tenemos esa maleabilidad de poder, entonces tenemos que tener cuidado, tener mucho cuidado con el molde a que nos metemos, porque entonces, ¿cómo vamos a quedar si escogemos el molde incorrecto? Y bueno, entonces ahí pues habla de muchas cosas sobre lo que agrada a los gentiles, la lascivia, las concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Desde luego, estas personas, eso no es nada nuevo, todas esas cosas, eso no es de ahora nada más. Eso lo podemos ver en la historia de Israel y váyase de ahí para atrás hasta Caín y hasta Adán, que los primeritos ahí, hijos de él, ya eran personas que estaban totalmente dedicadas a eso. Y nosotros mismos, hermanos, no nos pongamos así tan como darnos dárnoslas de mucho. Nosotros también hemos estado en ese cuento también. O por lo menos yo, no sé ustedes. Conformarse también es simplemente aceptar. No siempre conformarse es practicar, pero aceptar lo malo como normal. ¿Sí me entienden? Muchas veces uno piensa que yo no me estoy conformando porque no practico la cosa. Pero si uno simplemente la acepta y como que mira para otro lado y se hace el bobo, en una forma se está conformando a ese pecado. Sí, de acuerdo. Es una forma pasiva
como parecido cuando como una mentira que usted solo dice parcialmente la verdad, pues eso es igual mentira. Igual cuando uno no se opone a lo que es malo, pues, o que llama bueno lo malo, pues igual, ¿no? Gracias por el comentario, Andrew, excelente. Y entonces, versículo, ¿qué horas son ya? Creo que ya se nos acabó el tiempo, ¿no? Sí. Me alegro porque ya íbamos a llegar a la parte esa, la predicar a los muertos, entonces me va a dar tiempo para estudiar eso. Relajamos a José, tranquilo. Entonces, la semana entrante José nos va a explicar muy bien ese pasaje. Gracias, hermano, por voluntariarte para hacer esa parte. Diga. No la escucho. ¿Se escucha? No se escucha esa parte. No, se escucha. No, estaba diciendo que la parte de la predicación a los muertos, pues eso lo vamos a ver la semana pasada entrante, entonces para que todos pensemos en ello y tengamos una opinión informada y pues de pronto saquemos más adelante ese pasaje difícil entre todos, ¿no? Ok. Pero pues muchas gracias a todos, hermanitos. Les agradezco mucho su asistencia. Quiero que cualquiera que tenga algún comentario, queja, lo que sea, que por favor hable o calle para siempre en este momento. Hermano. Dígame, José. Ese versículo primero es bien impactante, ¿no? Porque dice que los que han sufrido en la carne, dice que han terminado con el pecado. Y yo creo que también ese es igual que el de los muertos, creo, ¿verdad? Porque en el caso de Cristo sí, ¿verdad? Sí. Porque él sí murió y terminó con el pecado. Nosotros yo creo que si vamos a Romanos capítulo 6, donde dice que hemos sido muertos juntos con Cristo y juntos con Cristo hemos resucitado y juntos con Cristo viviremos. Yo creo que quizás la muerte es lo que nos hace reflexionar. Y nada más voy a dar un ejemplo como comentario para que se entienda. No creo que esa sea la explicación. Pero, por ejemplo, yo he oído, y usted quizás ha oído, de personas alcohólicas que los llevan a tratamientos, a hospitales, psiquiatras, alcohólicos anónimos, y no pueden salir de ahí. En cambio, si tiene un accidente de tránsito y llegan a un hospital que el médico les dice, mira, las posibilidades de que tú vuelvas a vivir, que tú vivas, son mínimas. Ahí es donde ellos pueden reflexionar y pueden dejar el vicio. Conocí un hermano de Nicaragua que él fue alcohólico y él pudo dejar el alcohol cuando se vio que estaba por las calles comiendo de los basureros, de lo que dejaban la gente, lo que tiraban ahí, eso era lo que él comía. Y eso fue lo que le hizo a él reflexionar y decir, no, yo tengo que cambiar. Y muchas veces, así sea, si fuéramos nosotros solos, para cambiar sería de esa manera. Lo mejor es, como dice Romanos, unirnos a Cristo, bajar, imitar la muerte de Cristo en el bautismo. Esa es la mejor manera, porque dice que morimos juntamente con Cristo y resucitamos juntamente con Cristo. Quizás podemos pensar por ese lado para entender, porque de hecho es un pasaje muy difícil también. No es fácil de explicarlo y que quede claro. Hermanitos, ¿escuchan? Sí. Es que también quiero participar. Claro, participa. ¿Quién es primero que todo? ¿Jacqueline? Sí, estoy ocupada un poquito, entonces participo así. Escucho, pero no puedo mucho tiempo participar. Pero hay algo que yo escuché que en un pasaje que decía que el Señor va a venir a juzgar a vivos, a muertos y a los que están debajo de la tierra. Cuando yo dije a muertos y los que están debajo de la tierra, pues no son lo mismo. Los vivos, pues seremos los que somos creyentes. Los muertos, los que no conocen la palabra. Y los que están debajo de la tierra, pues son los que se van a levantar y los que ya murieron, ¿sí? Entonces, cuando dicen que padecemos, ¿sí me escuchan? ¿Sí? ¿Aló? ¿Sí me escuchan? Sí.
Cuando nos dicen que padecemos, sí, nosotros padecemos y morimos al pecado, porque sí, en algunos momentos éramos otras personas. Después de que el Señor Jesucristo toca nuestras vidas, cambiamos. Obviamente seguimos pecando, queremos santificarnos en Él, pero pues fallamos. Y cada vez tenemos pues el Espíritu Santo, que fue el que el Señor Jesucristo nos dejó para redarguirnos, porque Él ya, pues hasta que Él venga. Entonces sí, padecemos, morimos al pecado y pues que los muertos, y predicarle a los muertos sería a quienes no conocen de la palabra, porque pues están muertos espiritualmente. Ese era un pequeño aporte que puede servir para el próximo estudio. No recuerdo los pasajes, esa es mi dificultad, pero sí me gusta escuchar mucho la palabra. Y espero y le pido que pues, me dé sabiduría para poder recordar los pasajes, porque son muy necesarios. Entonces también los animo, me gusta mucho escucharlos a todos entre hermanos, las dudas y todo, porque entre todos podemos aprender. Un saludo para todos, un abrazo. Muchas gracias, Jacqueline. Gracias. Más fabuloso el comentario. Sí, realmente cuando no estamos con Cristo, pues estamos muertos, ¿no? Somos como zombies. Entonces, se nos olvida a veces eso, pero es cierto, cuando uno no tiene a Cristo, realmente no está vivo. Está muerto espiritualmente. Está muerto, está como un zombie. Bueno, entonces ya yo creo que, a menos de que haya algún otro comentario, yo creo que ya podemos concluir ahí el estudio. Le puedo rogar a alguien ahí, si quiere, a Andrew, el hermano José, o quien quiera, por favor, nos colabore y nos haga una oración final. Y pues ahí entonces ya concluimos por el día de hoy. Hermanito José, dirígenos tú, por favor. Ok, sí. Oremos. Bendito Padre Celestial, alabamos, glorificamos tu nombre, Señor del cielo y de la tierra. Reconocemos que tú eres el único Dios, creador de todas las cosas en Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, porque tú eres la fuente de nuestro pan, de nuestras bendiciones. Señor, agradecemos que tú nos hayas escogido para ser tus hijos, para amarnos, protegernos y dándonos bendiciones y cuidando de nosotros y de nuestras familias. Señor, en estos momentos te damos gracias por tu Hijo Jesucristo, que murió por nosotros en la cruz y nos ha dado vida y vida en abundancia, y te damos gracias por sellarnos, santificarnos con tu Santo Espíritu. Gracias por ese consolador que tenemos siempre en nosotros. Y Señor, en estos momentos pedimos por tu iglesia, por los hermanos y por todos aquellos que están cuidando en un hospital o en las casas a las personas que han sido infectadas con esta plaga. Te pedimos, Señor, que tú cuides a tu pueblo, a que estas plagas no lleguen. Y si así es, Padre Santo, que tú nos des la fortaleza de vencer, porque un virus no puede ser más grande que el poder y el amor que tú tienes hacia nosotros. Y Señor, que estos tiempos que son difíciles en el sentido de que no estamos acostumbrados a estar quietos, encerrados en la casa, pero así a veces es necesario, porque nos hace reflexionar que en la vida hay cosas más importantes que el diario vivir. Y así, Padre Santo, ayúdanos, protégenos en el resto de la semana y bendice a cada uno de tus hijos alrededor del mundo. En el nombre de Cristo, amén, amén. 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 Amén.